Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. El título que le he puesto a este mensaje es El pacto que hizo Jesús por nosotros. Sin duda es algo hermoso, es algo difícil de explicar porque conlleva tantas cosas, tantos sacrificios que el Señor Jesús hizo por nosotros, porque los sacrificios eran impuros, eran imperfectos, pero cuando llegó Jesús a la tierra, Él rompió con esa ley que nos ataba a la muerte y nos dio vida eterna. Y el Señor, mientras yo buscaba qué mensaje entregar, el Señor me llevó a la historia de Abraham. Y al principio no entendí por qué. No entendí por qué, si Él ya me había hablado del sacrificio que hizo, del pacto que hizo con el Padre Celestial, ¿por qué me llevaba con Abraham? Y el Señor me empezó a mostrar en el capítulo 17 de Génesis, a partir del verso 5 al 10, me mostró que Abraham no podía tener hijos, pero Abraham con la H, Abraham, sí podía tener hijos. Y muchos se preguntan por qué Dios le puso solo esa H, ¿era para pronunciar a algo más? Y no es así. Dios le puso esa H a Abraham porque le cambió el linaje. Abraham no podía tener hijos, pero Abraham sí podía tener hijos. Abraham se atrevió a pactar con Dios. Y esta es la referencia, la representación que el Señor me dio. Abraham era un patriarca de muchedumbre de gentes. Y Jesús también lo era. Era un patriarca que no era pecador, pero se hizo pecador por nosotros y cargó nuestro pecado para redimirnos, para liberarnos de la esclavitud. Lo mismo hizo Abraham. Abraham no podía tener hijos, pero él se movió por fe. Los finales de los días, las personas que queden, son las que van a tener esa medida de la fe. Dios sabe cuándo llevarse a alguien y no tenemos por qué contradecirlo ni dudarlo. La carrera de la fe, por algo se llama carrera de la fe. Porque sin fe es imposible correr. Es como si la fe fueran nuestras piernas. Sin ella no nos podemos mover. Podemos hacer todo, podemos mover los brazos, pero sin fe no nos podemos mover. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 17, a partir del verso 5 al verso 10. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre
el Creador y su creación. Abraham no solo era creación de Dios, Abraham era amigo de Dios. Abraham anteriormente, cuando vivía en su pasado en la tierra de Ur, él fabricaba ídolos junto a su padre y junto a su hermano. Pero algo le cambió su mentalidad. Rotundamente, radicalmente. Y eso es lo que tiene que hacer hoy la iglesia. Cambiar de foco, dejarse de arrastrar por el suelo y comenzar a volar como verdaderamente lo tiene que hacer. La iglesia no tiene por qué mendigar pan, ni mucho menos alimento. De hecho, que hoy día hay mucho alimento para la iglesia, que es la palabra. Un pacto, como dije, es un acuerdo entre el Creador y la creación. El Creador siempre va a cumplir el pacto, siempre. Porque Él nunca, pero nunca deja una promesa sin cumplir. El problema somos nosotros. ¿Y por qué? Porque para acordar un pacto, para acordar una alianza, si no me equivoco, hay una versión que dice que Abraham y Dios hicieron una alianza. Para hacer una alianza tiene que haber confianza, pero también tiene que haber fidelidad. Es decir, el Creador hace su parte, hace su pacto y lo cumple, porque siempre lo cumple. Y la creación también tiene que hacer lo mismo, porque mejor es no pactar con Dios, porque cuando pactamos nos tenemos que asegurar de cumplirlo. Lo dice la palabra, no yo. Entonces, Abraham tenía que tener un requisito, que ya lo vamos a ver. Y Dios hacía todo por él. Es decir, Abraham hacía un 1% y Dios hacía el 99%. Pero siempre tenemos que pactar con Dios conforme a las capacidades que Él nos dio. Porque cada persona tiene su límite. Un cristiano tiene su límite. Y Dios pone los límites. Pero, ¿qué hizo Abraham? Y ojo, que hay que tener límites, pero para caer en la oscuridad. Porque la iglesia se tiene que extralimitar, superarse. No tiene que limitarse, pero sí tiene que limitarse al enojo, a la ira, al pleito, a los frutos de la carne. Bueno, ese es otro tema. Dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. Abraham no solo pactó con él. Es decir, no solo Abraham hizo un pacto con Dios, sino que Abraham pactó a toda su generación y la liberó. Y ese es el pacto que hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué? Ya lo vamos a saber, pero tenía que haber un sacrificio.
y uno que sea para siempre, eterno. Y alguien debía cargar el pecado. Y no podía ser un hombre como cualquiera, tenía que ser el Cordero de Dios. Y como ovejas nos descarriamos cada uno por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Abraham, obviamente que no se sacrificó, pero sí pactó con el Padre Celestial y pactó con toda su generación hasta hoy. Y eso que hoy en día, porque ojo, Abraham no vivió la ley, Abraham vivió la promesa, porque la ley vino 400 años después con Moisés, pero la promesa la vivió Abraham, Isaac. Y eso es lo mismo, el Padre Celestial nos envió su promesa, el Isaac, Cristo. Y Abraham, como dije, pactó con toda su generación, perpetuamente. Pero él tenía que hacer algo, mire. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de vosotros. De entre vosotros, dice. Y esa era la parte de Abraham, circuncidarlos. Y ya sabemos que la circuncisión significa limpieza, pureza. Y pongámoslo de esta forma. Abraham tenía que santificar a toda su generación. La tenía que apartar, la tenía que marcar, la tenía que consagrar para el propósito. Y eso es lo que hace un patriarca, un padre. Siempre llega primero. Un patriarca de una casa, si esa casa está pactada con Dios, no tienes por qué preocuparte si te va a faltar alimento o no. Y tampoco tienes que preocuparte de tus hijos. Si tú pactaste con Dios, Dios se encarga. Un padre santificado, una madre santificada, santifica toda la casa. Y un padre no santificado y una madre no santificada contamina toda la casa. Es simple. Un patriarca, si no marca sus generaciones, no está haciendo lo que Dios quiere. Pero no solamente quiere que Dios, no solo Abraham pactó por su generación entera, sino que se la entregó. Muchas veces los patriarcas pactan con Dios, pero no le entregan. Abraham le entregó su propio hijo. Era tal la pasión que tenía Abraham por Dios, que hizo todo por agradar a su Señor. Por eso, un pacto requiere confianza y fidelidad. Sin esas dos condiciones no pactes con Dios. No vengo a hablar del pacto que tenemos que hacer. Ese quizás sea otro mensaje, pero lo tenía que aclarar. Pero vengo a hablar del pacto de Cristo. Como dije,
Cristo es nuestro patriarca, el único. Y Él pactó por nosotros, pero Él tenía que hacer algo, circuncidarnos. Lo mismo que hizo Abraham, pero Cristo lo hizo mejor. ¿Sabes por qué? Porque cargó el pecado de toda su generación, de los que seguían y del mundo. Porque ahora cualquier persona está llamada al Evangelio, pero no todas están escogidas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora, hagamos una distinción. ¿Qué es un llamado? Tú puedes servir a Cristo, Él te ama, lo puedes seguir. ¿Y qué es un escogido? Es cuando Cristo te pide responsabilidad, madurez. Y solo los discípulos tienen eso, ninguno más. Judas, el Iscariote, estaba llamado, pero nunca fue discípulo. De hecho, que la madurez no es por la edad. Juan era el más joven de esos 12. Y Jesús fue el único que le dijo quién lo iba a entregar. En ese tiempo, cuando las familias comían y ponían un plato, y cada uno tenía un plato, y si un hombre se sentaba y dejaba que otra persona comiera en el plato que él estaba comiendo, significaba una verdadera amistad. Cristo permitió que Judas comiera con él porque lo consideraba su amigo. Judas nunca vio a Jesús como un padre, ni un patriarca. Lo vio solo como otro líder más. El Señor amó a Judas hasta el último, pero nunca amó el pecado que había en él. Estaba destinado a eso. De hecho, que Jesús le dijo, mejor te hubiera sido no haber nacido. Y que te diga eso el Rey de la tierra no es agradable. Dice la palabra que Jesús, nuestro Señor, hizo un nuevo pacto. Como sabrán, la Santa Cena. Y ese pacto era en su sangre. Por eso que si tú ves tu sangre hoy en día, es el ADN de Él. Y el propósito de Él corre por tus venas. La ley nos ataba al pecado. Pero este pacto que yo te estoy hablando, solo lo podía hacer una persona. Cristo. La batalla más dura que puede tener un cristiano, es decir, un discípulo, no un creyente, porque hasta los demonios son creyentes. La mayor batalla que puede tener es la batalla del alma. Y Jesús la ganó como hombre. Porque si hubiese sido, era Dios, pero vino en forma de hombre. Pero si hubiese sido Dios, no se le hubiesen acercado. A veces
no valoramos el sacrificio que hizo Cristo. Y a veces Él fue no solo aborrecido por una persona, fue aborrecido por un país. Y ahora mi pregunta es, si Cristo murió por nosotros, ¿nosotros estamos dispuestos a morir por Él? Y no estoy hablando de que te maten, no. ¿Morirías tu carne para que Él crezca en ti? ¿Dejarías morir tu propia voluntad para hacer su voluntad? ¿Dejarías todo, casa, madre, padre, hijos, terrenos, tu propia vida para seguirlo a Él? ¿Dejarías tu vida en bandeja y que Él decidiera qué hacer? No cualquiera hace eso. Si tú haces eso hoy en día, tendrás una recompensa impagable que estás a muy pocos días de ver. Si usted se pregunta qué viene, vienen más cosas. Esto no acaba aún. ¿Y sabe por qué? Porque lo dice la Biblia. Y yo le creo a la Biblia y no a los científicos. Pero a la iglesia no la va a tocar. ¿Y por qué se está muriendo gente? La iglesia nunca va a partir por una enfermedad, jamás. La iglesia parte porque el Señor lo ordena. La iglesia parte porque el Señor los llama, no por otra cosa. Mire, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 26, del verso 26 al 29, tiene como título Institución de la Cena del Señor. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo pacto fue toda la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y nadie pudo hacer eso. Solo una persona llamada Cristo Jesús derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre Celestial. Que por muchos es derramada para resumición. No es para otra cosa. Nadie pudo pagar el precio de aquel que derramó toda su sangre por un pecador. Uno de los capítulos que más me gustan de la Biblia y que tengo como meta aprendérmelo completo de memoria es Isaías 53 y el Salmo 22. El libro de Isaías tiene 153 profecías mesiánicas y cada una se cumplió. Y imagínense las profecías que tuvo que haber cumplido Jesús sin darnos cuenta.
O sea, todo estaba en un plan perfecto. Y cuando digo todo, es porque si te estás sintiendo que no vales nada, deja de creerle a la serpiente y empieza a creerle al león. ¿Y sabes por qué? Porque si no, Cristo no hubiera morido por ti. Porque Cristo te ama tanto que derramó hasta lo último por ti. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El vino nuevo. Una vez nuestro apóstol predicó acerca del vino nuevo, la copa del reencuentro. Esa copa va a ser maravillosa, porque vas a estar sentado en una mesa que no cualquiera tiene los privilegios de estar, y vas a poder beber de ese vino nuevo, de ese vino Tirosh. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que Jesús, el pacto que Él hizo, está en su sangre. Toda su sangre es derramada hasta lo último. Ese es su pacto. Y eso fue lo que liberó a toda su generación, que somos nosotros. Nos redimió del pecado, de la muerte y de la muerte eterna, y nos salvó. Ninguno pudo hacer eso. Solo nuestro Señor. Y para estar en ese pacto, uno cuando recibe al Señor está pactando con Él. Está diciéndole: a partir de hoy soy nuevo en tu sangre. Es decir, un alma nueva, un alma renovada, un alma salvada, cuando acepta a Cristo, es como si se metiera adentro de Él y se metiera en su sangre y pudiera estar en paz y pudiera estar segura. Y eso lo dice Romanos acerca de ser coherederos con Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, a partir del verso 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso era antes de que Cristo pagara el precio. Pero no lo habéis recibido ahora que estamos con Cristo y en Cristo Jesús. Para estar otra vez, quiere decir que hubo una vez. Otra vez en temor. Y por eso si tú tienes miedo, temor, la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, dice la palabra, para que, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Quiere decir que el temor es esclavitud. El miedo es una esclavitud. Entonces, si Cristo ya murió, si Cristo ya pagó ese precio, ¿por qué tenemos temor? ¿Estábamos con temor antes? Sí, pero antes de estar en Cristo, porque nueva criatura somos en Él. Entonces, nosotros éramos esclavos, pero cuando Cristo pagó el precio, somos esclavos, pero esclavos por amor a Cristo. No para otro Señor, no, sino que esclavos para Cristo, esclavos por amor.
esclavos por pasión, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Estábamos huérfanos, desamparados, abatidos, derribados. Pero ahora, en este preciso instante, somos hijos, porque alguien pagó el precio y alguien nos permitió ser hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo. Y eso lo permitió Él, porque hizo ese pacto derramando toda su sangre por pecadores. Nosotros teníamos identidad de huérfanos, pero ahora tenemos identidad de hijos. Y el patrimonio del Padre Eterno, eso que hablaba el apóstol este domingo, todo ese patrimonio lo hizo ese pacto derramado en la cruz del Calvario. Todas esas bendiciones te alcanzarán. Todo eso, vida eterna, juicio eterno, pero no ese juicio que nos atormentará. El dimá de Cristo, esas recompensas que esos más que vencedores alcanzarán. Y todo eso, todas esas bendiciones, ese patrimonio del Padre Eterno, fue porque Cristo se atrevió a pactar con el Padre Celestial. Y porque su sangre derramada pagó todo el precio. Pagó la fianza para salir de la esclavitud y habitar con el Padre Celestial eternamente. Dice la palabra que Cristo, cuando murió, el templo del velo se rasgó. Imagínense lo que en el tiempo de Moisés, imagínense el pueblo de Israel, lo que hubiese hecho por hablar con Dios. Y no podían, solamente un sacerdote una vez al año. Imagínense lo que hubiese dado por hablar con Dios. Y ahora que nosotros podemos abiertamente y libremente, no lo hacemos. ¿Por qué? No lo sé. Eso depende de cada persona. Muchos tienen vergüenza de acercarse a Él. Y puede ser. Pero que esa vergüenza llévala al trono y llévala a los pies de Jesucristo. Lo mismo pasó con Pedro. Tenía vergüenza cuando lo negó. ¿Y qué hizo? Volvió al pasado. Y tuvo que Jesús que ir a buscarlo nuevamente. Y ahí
es cuando Él empezó a tratar su alma. En Isaías capítulo 61 están las heridas del alma que Jesús sanó. Y se lo unimos con el buen samaritano. Y cuando dice en Hebreos, mirad bien que no crezca ninguna raíz de amargura, herida del alma. Pedro negó a Jesús porque era inmaduro, no tenía carácter. Pero le dio una tarea, que cuando él pasara la prueba, que después fuera y reanimara a sus hermanos. Pedro, después de que Jesús lo fue a buscar, poco a poco fue siendo tratado en su alma hasta ser recuperado. Una recuperación no es de la noche a la mañana, lleva tiempo y eso se llama proceso. Hubo un tiempo en que cuando las personas querían hacer jarras de barro, de greda, cuando le daban esa forma y cuando las ponían al calor a una cierta temperatura para que quedaran fijas y no se derritieran, si una se rompía, si una de esas jarras se rompía, el que estaba haciendo esa jarra iba por la cera de abeja y tomaba esa jarra y le echaba sobre esa grieta. Y es como si se uniera. Y de ahí viene la palabra sincera, sin fisura. Sin grieta. Nosotros estamos destinados a ser hijos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque no busques llenarte con otras cosas. No te va a funcionar. La fuente de vida eterna y la fuente de plenitud está arriba. La unción se puede traspasar. Elías se la traspasó a Eliseo. Jesús a sus discípulos. Pero la gloria la tienes que ir a buscar al tercer cielo. Y es personal. Nadie puede ir por ti. Y tú no puedes ir por nadie. Cada uno tiene que ir a buscar al tercer cielo, a buscar esa gloria. Nosotros, como te digo, mi amado hermano, mi amada hermana, cada uno tiene su Getsemaní. Es cuando batallan tus dos voluntades. Y piénsalo así. La carne y el espíritu son dos leones. Y tú eliges a cuál alimentar. Y mientras más alimentes a uno, más fuerza tendrá. Y Cristo, en la peor batalla, la más dura, la pudo vencer porque todos los días, todas las noches alimentaba su espíritu. Y la carne no tenía nada de posibilidad.
porque su voluntad era la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan capítulo 19, y aquí es cuando habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, no muere y se va. Jesús hace un rugido. El rugido del león de la tribu de Judá en la cruz. Dice la palabra Juan 19, capítulo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo estaba hecho, todo estaba cumplido, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y ese es el rugido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dijo: consumado es. Mi pueblo es libre. Mi pueblo es sano. Mi pueblo es próspero. Mi pueblo jamás será atormentado. Y ya no tendrá que pagar el precio, porque ya lo cumplí. Consumado significa cumplido o pagado. Es decir, Él dijo: pagado está. ¿Tú crees que lo dijo para tirar una frase más? Fue el rugido. Y ese fue el sacrificio que hizo Él. Se negó a sí mismo y dijo: pagado está. Dice la palabra en el mismo capítulo de Juan, a partir del verso 32, capítulo 19, verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esta fue la única herida que Jesús no le dolió. De su costado, cuando se lo abrieron, de ese costado salimos nosotros, su descendencia. La herida que no le dolió a Cristo fue la de su iglesia. Cuando le traspasaron, de ahí salió su iglesia. Y era la herida que no le dolió. Era el principio del pacto. Cuando le traspasaron ahí, empezó este pacto. Y ya no tuvo nadie más que pagar el precio. Porque esa herida, de ahí salimos nosotros. Nosotros no venimos de Adán, éramos de Adán. Pero ya no. Ahora somos de Cristo, nuestro ADN es de Cristo. Y esta herida no le dolió porque no le duele, ni se arrepiente de haberte escogido. Porque cuando le traspasaron todas las otras heridas, dolor, su sufrimiento. Pero aquí
No. Ese pacto que hizo fue en su sangre. Y la sangre de Cristo. Por eso que cuando tomamos Santa Cena, estamos rememorando su pacto. Lo estamos recordando con agradecimiento. Diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nueva es mi identidad. Yo soy hijo de Cristo. Y fui comprado y redimido por su sangre. Y fui pagado por un precio impagable. Quisiera orar antes de terminar, solo agradeciendo al Señor. Padre, gracias Señor por haber enviado a tu Hijo. Gracias Señor porque nos liberaste de ese castigo. Gracias Señor por habernos escogido y habernos salvado. No tenemos palabras para agradecerte, ni tampoco tenemos palabras para explicar lo mucho que te amamos. Señor, nosotros nos enamoraremos cada día más de ti, porque son los tiempos finales. Los últimos segundos desde la tierra están aconteciendo y sabemos que cuando todos lleguen allá arriba, cuando tú nos llames, algunos dirás, vengan, el reino de mi Padre está para vosotros, y a otros los mandarás de nuevo acá a limpiar sus vestiduras. Señor, queremos dar la talla. Queremos seguir esa obra maravillosa que se llama Evangelio. Padre, ya no vivimos nosotros. Ahora tu Hijo, la sangre de tu Hijo, la sangre del Cordero vive en nosotros. Nosotros te creemos, Señor, y creemos que si tú dices que todo estará bien con tu iglesia, va a estar todo bien con tu iglesia. Sabemos que a ningún hogar en donde estén tus hijos le faltará pan, ni tampoco le faltará agua, sino que, Señor, tú multiplicarás todo y nos llevarás hacia esa tierra prometida llamada Reino de los Cielos. Gracias, Cristo, por ese pacto que hiciste con el Padre, y gracias por liberarnos de la esclavitud eterna. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.